Bienvenidos a Leyendo la Biblia en un año. Me alegra mucho de que usted esté tomando este tiempo para ver este corto mensaje, este corto video, y espero de que sea de mucha edificación. Estamos en una campaña de leer la Biblia en un año en 52 semanas, y esta es semana número 3. Vamos a estar leyendo Génesis del capítulo 36 hasta el 50. Así es que yo voy a dar simplemente un resumen de lo que hemos estado leyendo hasta este momento. Como dije, vamos a estar leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos comenzado con Génesis y hemos leído muchas historias del capítulo 1 hasta el 35. Y como voy a hacer un resumen rapidito de qué es lo que usted ha leído hasta este momento. Y usted ha leído unas historias fundamentales de Génesis, de la creación, la caída del hombre, o sea, el primer pecado, el primer asesinato, todas las cosas que fueron de primera vez, ¿verdad? Por eso se llama Génesis. Génesis significa el principio, y es una de las cosas que Israel necesitaba saber. ¿Cómo comenzó toda esta tierra? Y por inspiración del Espíritu Santo, Moisés escribió esta historia de Génesis para poder explicar a Israel y a nosotros cómo que comenzó toda esta tierra, porque hay conflictos en el mundo. Lamentablemente usted ha visto en las noticias qué feo lo que está pasando en el Medio Oriente y en particular en Irán, ¿verdad? Pero podemos ver que en medio de todo ese caos, Dios tiene un plan que se va a cumplir. No, y muchas personas se preguntan, ¿y de dónde vienen tantos problemas? Bueno, Génesis nos lo explica. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto conflicto entre diferentes pueblos, entre familias, entre individuos? Es el pecado, el pecado. Así que leímos un poquito de eso, leímos la historia de Noé, leímos un poquito la historia de Abraham. En Abraham comenzó a tomar un poquito más de tiempo para explicar cómo es que Dios escogió a este individuo y le prometió que le iba a dar prole, un pueblo, y le iba a dar también tierra. Eso es bien importante que lo podamos captar. Luego tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y vemos la historia de Jacob y Esaú. Este es como el principio de todo esto, de estos primeros capítulos que hemos leído hasta el 35, y ahora nos estamos preparando para leer la historia de José. La Biblia va a disminuir la velocidad y se va a enfocar un poquito más, mucho más debería decir, en la vida de José. En los capítulos 35 y 36 de Génesis incluye cómo José cómo Jacobo y Esaú hicieron la paz. Lamentablemente, aunque ellos hicieron la paz, se perdonaron el uno con el otro, ese conflicto que existió entre ellos, de alguna manera ese perdón que se ofrecieron el uno con el otro, no se transmitió a los hijos de Esaú, que más tarde llegaron a ser conocidos como Edom. Y después se les conoció como los edomitas. Y vamos a leer de ellos en Números. Cuando estemos leyendo Números, ahí vamos a aprender un poquito más de los edomitas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué es que desarrollaron tal rivalidad entre los israelitas y los edomitas? ¿Por qué los edomitas odiaron a los israelitas? Y vamos a estar viendo todo eso. Pero es bien triste ver que los hijos que lleven ese resentimiento y no sueltan ese resentimiento y se convierten en odio, de manera que traen mucho más conflicto más adelante. Pero eso lo vamos a leer un poquito más adelante y les voy a explicar qué pasó con todo eso. Entonces la narración se centra
estos capítulos que vamos a estar leyendo, hay un capítulo de transición, en realidad 38, capítulo 38 de Génesis, un poquito rara, como que no encaja en la historia que está ocurriendo ahí, pero es bien importante entender algo que ocurrió, no muy bueno, pero ahí dejo que usted descubra qué es lo que pasó. Pero luego del 37 se salta al 39 hasta llegar al 50, es básicamente la historia de José. Y hay muchos detalles importantes que incluyen uh, que, que, uh, que incluye que José recibió una túnica de parte de su padre Israel. Yo quiero que entienda algo aquí que es parte del trasfondo cultural de aquella época. Porque usted se preguntará, a ver, ¿por qué este Jacob tuvo que hacer eso que hizo de darle una túnica, haciéndole, anunciando quién era el hijo favorito de él? No fue accidental, sino más bien fue Israel vio algo hacia el futuro en la vida de José, que creo que Israel no lo entendía muy bien. Resulta de que Israel estaba muy enfocado en sus últimos días, y cuando un padre ya está sintiendo que está llegando a sus últimos días, tiende a escoger quién va a ser vamos a decir, la cabeza de la familia. Generalmente en esa cultura, como en cualquier otra cultura también, el jefe de la familia tiende a ser el mayor de los hijos, el hijo mayor de la familia. Pero en este caso, el hijo mayor de la familia, hubo un problema, y yo creo que usted ya leyó por qué este hijo mayor no llegó a ser el jefe o la cabeza de la familia. Y de alguna manera, entonces, José escoge quién va a ser la cabeza de la familia. En este caso es José. José. La manera que se dividía la herencia en aquella época era que cada uno recibía una porción, excepto el que va a ser la cabeza de la familia. Siempre recibía doble porción, y era la manera de anunciar quién iba a ser la cabeza de la familia. Y cuando José le puso esa túnica, ese abrigo especial de multicolores, fue como un balde de agua fría que les cayó a los demás hermanos, y entraron en un shock, en un no puedo creer lo que estoy viendo, experiencia que tuvieron, y desarrollaron un resentimiento contra José, ya que José pues era un muchacho muy bien portado y bastante limpio, y como que también tenía un aspecto de arrogancia por ser una persona muy dedicada a los asuntos de su padre. De manera que sus hermanos llegaron a tener un resentimiento muy feo, al punto de que lo odiaban y lo querían matar. Pero eventualmente decidieron mejor venderlo, y fue así, dicho y hecho. Lo vendieron a sus primos, los ismaelitas. Y los ismaelitas lo llevaron a Egipto, y en Egipto comenzó a servir. Él era un esclavo, y por también portarse bien, de ser un hombre de carácter moral, derecho, pues eso lo llevó a que lo encarcelaran. Terminó en la prisión, y estando en la prisión, él llegó a tener un ministerio tremendo ahí, porque el hombre era bastante fiel. Cuando fue vendido a Egipto, él tenía 17 años. Cuando él salió de la prisión y llegó a ser el segundo jefe, gobernante de Egipto, ya tenía 30, ya estaba en los 30, muy probable que tenía unos 34 años cuando él llegó a ser el segundo en Egipto. Entonces, este es un tema que usted va a ver en la vida de José, que
rivalidad en la familia, y esta rivalidad en la familia no es nada nuevo con la familia de José primero, porque esto comenzó también en la familia de Jacob, o sea, el padre de José, que también las esposas que José tuvo, las dos esposas eran hermanas y ellos tenían una rivalidad tremenda y entraron en una competencia a ver quién podía tener más hijos. Así fue como Israel terminó con 10 hijos, 12 hijos y una hija. Entonces, podemos ver que eso conlleva mucho problema el tener hijos con varias esposas, entonces, resulta de que José, el sueño que él tuvo, que Dios le reveló para dónde lo iba a estar llevando, y que algún día sus hermanos iban a doblar rodilla a él, iban a servir a José, uh, y él quizás no podía comprender muy bien, no fue muy prudente en asimilar este proceso. Él sufrió mucho, pero ese sufrimiento lo forjó a él, lo preparó para el tipo de liderazgo que iba a ser entregado a su vida. Y yo quiero que nosotros aprendamos de este tema que sobresale bastante, porque usted ve en la vida de José es problema tras problema, crisis tras crisis, malas experiencias tras malas experiencias, pero en lugar de él vivir resentido y vivir amargado, él confiaba en el Señor, y el Señor le daba favor y lo hacía prosperar. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de las malas experiencias que hemos tenido que de las buenas experiencias. Es algo bien curioso que Dios usa bastante las malas experiencias que hemos tenido, y nos forja para ese liderazgo, para ese futuro que está por venir. Entonces podemos ver que los sueños de José lo llevó a la esclavitud, y la integridad de José lo llevó a la cárcel. Pero fue la fidelidad de José y el don de poder interpretar que acabaron elevándole a ser el segundo al mando en Egipto. Así que estos son unos temas que usted va a estar viendo en estas lecturas. No le quiero dar muchos detalles porque yo quiero que usted lo vaya descubriendo. Así que la rectitud constante de José en situaciones difíciles, espero que eso lo anime a usted, que usted no se dé por vencido en hacer lo que es correcto, porque este mundo lamentablemente está lleno de muchos elección. Las personas están eligiendo hacer lo que no es bueno y contribuyen más al conflicto y más al dolor y sufrimiento en esta tierra. Yo sé que no es fácil porque usted está pasando por injusticias y situaciones difíciles, y quizás usted me dirá, pero usted, pastor, me debe entender porque ¿verdad? Y usted explica lo que está pasando, pero yo quiero que seamos animados en la vida de José. José tuvo una experiencia bastante fea, no una, varias, y eso fue lo que lo llevó a un liderazgo tremendo. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué es lo que José hizo? No lo hizo. Perdonó. Entonces, el diseño general de Dios es moldear el improbable viaje de José, un recordatorio que los mejores planes que usted puede hacer para su vida nunca se van a comparar a los planes de Dios, a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hay veces no entendemos qué pasa, pero sabemos que Dios sí tiene el control de nuestras vidas. Así que el ejemplo más claro que se parece más a Jesús es en la vida de José. El ejemplo más claro de los personajes del Antiguo Testamento, José es el que más se parece a Jesús. Él es definitivamente un buen modelo a seguir. Y yo espero que en esta lectura que usted va a estar haciendo, o
sabe que usted las puede escuchar también. Hay una aplicación que se llama YouVersion y que usted puede bajarla a su teléfono o a su tableta y escuchar la palabra de Dios. Lo que sea mejor para usted, que se pueda estar poniendo al día en todas estas lecturas. También está un sitio del internet que se llama BibleGateway.com. Ellos también ofrecen la Biblia, no solamente leerlo, que usted lo puede leer, pero también lo puede escuchar. Son tremendas herramientas disponibles, de manera que las podamos usar y poder crecer en el conocimiento del Señor. Y recordar que el principal actor de toda esta historia es Dios. Yo quiero que vea qué es lo que Dios está haciendo con todos estos personajes. Algunos se resisten a ser usados por Dios. Otros ceden, como José cedió a ser usado por Dios. Y mire qué es lo que pasó. De manera que en esta lectura, para concluir Génesis, yo sé que usted va a ser animado. Dios lo va a bendecir. Y nuevamente, bienvenido a leer la Biblia en un año, y yo quiero que usted pueda ser fiel en todo esto, y Dios le bendiga. Amén.